este video repasaremos los coeficientes de asociación para variables nominales pluricotómicas. Comenzaremos hablando sobre la elección de un coeficiente de asociación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los coeficientes de asociación para variables no métricas son varios, diríamos más de una decena y en general 2 decenas si nos podemos revisar los grandes libros que se han ocupado de esto. Por ejemplo, el libro clásico de Siegel del año 56 identificó 11 coeficientes y los detalló uno a uno en los que se consideraban los más usados por el momento. Socioestadística, un libro famoso de los años 80 publicado por Manuel García Ferrando, presentó 9 coeficientes, sin embargo, varios de estos no eran o no estaban incluidos en el libro de Siegel del 56. Lo mismo en México, Cortés y Rubalcaba, en su libro Métodos Estadísticos aplicados a la investigación social, trabajaron con 8 coeficientes, de los cuales la mitad aproximadamente diferían de los que trabajó Siegel o que trabajó García Ferrando, proponiendo algunos nuevos ellos mismos de su desarrollo. Vista esta diversidad de coeficientes que puede generar cierta hasta angustia en el investigador, tenemos que presentar 3 ideas claves que deberían orientar el trabajo de análisis. La primera, es imprescindible elegir el estadístico. No hay un único y mejor estadístico de asociación para trabajar en el análisis de variables no métricas. Si tenemos más de 20 hoy en día listados, tenemos que saber que estos difieren según la escala de medición de las variables, el tipo de hipótesis que permiten discutir, el papel lógico atribuido a las variables. Entonces, el primer criterio y la primera idea que tenemos que tener presentes es: habrá que elegir el estadístico de acuerdo a las variables que miden los conceptos que estamos estudiando. Por ejemplo, tendremos que preguntarnos si todas las variables son nominales, nominales pluricotómicas, si ambas variables son dicotómicas, si ambas variables son ordinales o si por el contrario tenemos alguna mezcla, por ejemplo, de nominales y dicotómicas, de nominales y ordinales o de ordinales y dicotómicas, que eso configura una situación más compleja. La regla básica en este caso, cuando tenemos variables de diferente escala de medición, es que deberemos elegir aquel coeficiente que sirve para la variable de escala de medición más simple. La segunda idea que se aplica a la elección de un coeficiente es para qué lo necesitamos. Fundamentalmente tenemos que recordar que el estadístico de chi cuadrado aplicado a la estadística básica, es decir, al análisis de asociación sin pruebas de hipótesis, lo que permite es testear la hipótesis nula de la independencia estadística. Ya hemos analizado en otros videos que esto resulta relativamente sencillo porque alcanza con que el chi cuadrado sea distinto de 0 en el contexto de la estadística básica, donde no tenemos pruebas de hipótesis, es decir, análisis de significación, para falsear la hipótesis de independencia estadística y aceptar la hipótesis de que efectivamente existe asociación. Es muy fácil hacer esto, alcanza con que en una de las celdas la discrepancia entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada sea distinta de 0 y en consecuencia nos lleva a rechazar la hipótesis nula de la independencia. En consecuencia, ¿para qué involucrarnos en la búsqueda del estadístico? Fundamentalmente porque nuestra discusión, nuestras hipótesis, la hipótesis que estamos estudiando en particular, establece explícitamente un interés, una conjetura sobre la magnitud de la relación, es decir, sobre con qué fuerza se relacionan, o aún más sobre el sentido de la relación entre las variables. Estos elementos, estos objetivos del análisis, que van más allá de testear la independencia, nos fuerzan a elegir coeficientes. La tercera idea que tenemos que tener presentes es que el estadístico de asociación, como cualquier otro, constituye una abstracción lograda por términos matemáticos en los cuales el analista deja de lado detalles, deja de lado aspectos singulares de la tabla de contingencia que está estudiando. Por consiguiente, un alto valor de un coeficiente de asociación, de los que veremos ahora, por ejemplo la B de Kramer,
puede deberse a diferentes situaciones que ocurren en la tabla de contingencia. Puede haber que una de las celdas, es decir, una combinación entre las variables dependiente e independiente, resulta absolutamente nula, imposible de verificarse. Puede ser que todos los casos estén concentrados en la diagonal, o puede ser que haya alguna otra distribución un poco más singular y particular que no sigue un patrón relativamente clásico. Por tanto, el cálculo y la interpretación en estadístico de asociación no sustituye la lectura de la tabla de independencia. Dicho en forma positiva, una buena práctica en el análisis de asociación incluye la lectura y el cálculo del estadístico para hacer inferencias. Y esta buena práctica es particularmente imprescindible de hacer cuando los coeficientes, por ejemplo, no tienen signo, como es el caso de las variables pluricotómicas que estamos estudiando en este video. Instrumentalmente, la combinación de estas ideas que venimos diciendo, en particular los criterios de escala de medición y de objetivos, dan lugar a una tabla como la que aquí se presenta. Si nuestro objetivo es la existencia de la asociación, quedaríamos conformes calculando un estadístico de chi cuadrado. Si nuestro objetivo es considerar la magnitud de la relación, deberemos ver qué niveles de medición, qué tipos de variables estamos trabajando y en función de eso elegir entre los diferentes coeficientes que tenemos. Si además de la magnitud nos interesa el sentido, tendremos que nuevamente ver si tenemos variables dicotómicas, es decir, que incluyen algún tipo de presencia o ausencia de valores, y variables ordinales. Por supuesto, como ya dijimos, puede ocurrir que haya una combinación de variables, lo cual conlleva a que debamos elegir el coeficiente que sirve a la variable de menor grado de sofisticación entre las escalas de medición. Veamos, para concluir, tres coeficientes pluricotómicos, es decir, aquellos que se pueden aplicar en tablas nominales de R renglones por C columnas, siendo estas más de 2. El primer coeficiente es el phi cuadrado. El phi cuadrado se corrige con él el problema de la dependencia de chi cuadrado que hemos visto con el número de casos que se tiene. ¿Cómo se logra esto? Básicamente dividiendo la chi cuadrado por n, es decir, haciendo una normalización. ¿Cuál es la utilidad de un coeficiente de esta naturaleza y con esta corrección? Que una vez que está normalizado, puedo comparar entre tablas para discutir sobre la magnitud de la asociación que me informa phi cuadrado. Entonces, la fórmula de phi cuadrado va de suyo, es absolutamente directa y requiere haber calculado chi cuadrado. El coeficiente C de Pearson es un desarrollo hecho por el propio Carl Pearson, el inventor del estadístico chi cuadrado, y consiste en otra forma o en otro criterio de normalizar el coeficiente de chi cuadrado susceptible de tamaños de muestra. Entonces, ¿qué es lo que plantea Pearson? Dividir el estadístico de chi cuadrado entre sí mismo más n y a esto tomarle raíz cuadrada. La solución matemática permite que no haya valores superiores a 1 en ninguno de los casos y, es decir, siempre toma valores 1 porque los numeradores son menores que el denominador, y en el otro caso toma valor 0 cuando existe independencia estadística. Sin embargo, aún siendo una asociación perfecta entre las dos variables, el coeficiente C de Pearson no llega a tomar valor 1, por lo cual para cada tabla en particular sería requerido calcular el valor máximo que pudiera llegar a tener la C de Pearson en el caso de que hubiera asociación perfecta. Con esto que estoy diciendo ahora, es muy claro de que es un coeficiente que es útil, pero no tanto, porque de nuevo ignoramos a priori y despejar esa incógnita llevaría un gran trabajo. Ignoramos a priori cuál es el valor máximo. El último coeficiente que vamos a ver en esta breve presentación es el coeficiente B de Kramer. La de Kramer también está fundamentado en el cálculo de chi cuadrado, también procede a normalizar el estadístico
dividiéndolo entre n. Sin embargo, al revés de lo que se hace en la C de Pearson, chi cuadrado lo que hace es multiplicar el tamaño de la muestra por el mínimo número que corresponda entre columnas o filas. Es decir, por ejemplo, si la tabla es de 3 por 4, en chi cuadrado deberá multiplicarse el n por 2. ¿Por qué? Porque 3 son las filas, 4 son las columnas, tengo que elegir el menor de los valores, es decir, 3, restarle 1 y esa es la multiplicación por n y así se conforma el denominador. ¿Qué virtudes tiene Cramer? Más allá de que puede sonar relativamente engorroso su cálculo, en primer lugar está normalizado, eso comparte con C de Pearson y con Phi. En segundo lugar, tiene un recorrido cerrado, esto es una propiedad muy importante desde el punto de vista de la comparabilidad y de la interpretabilidad de los coeficientes, en la medida que yo sé que si B de Cramer toma valor 1, me está reportando que existe asociación perfecta entre las variables. Toda vez que la variable independiente toma el valor A, la variable dependiente toma el valor B y no hay desviación ni discrepancia o discordancia en esta determinación. Y esto es muy importante. También toma valor 0 cuando existe independencia estadística, con lo cual los dos extremos polares son matemáticamente viables en este coeficiente. ¿Sí? Y finalmente, la B de Cramer es muy versátil porque puede ser aplicado a tablas de cualquier dimensión, no necesariamente cuadradas, sino puede ser rectangulares. ¿Cuál es el problema de la B de Cramer? Que la B de Cramer nos informa la magnitud de la relación, pero no nos informa obviamente el sentido, y de nuevo es algo que para terminar de comprender qué tan coherente, verosímil es la hipótesis que estoy discutiendo, tengo que ir a mirar la tabla de contingencia. Entonces, retomemos y volvamos a simplificar las tres ideas que estábamos sosteniendo sobre coeficientes pluricotómicos. Punto 1. No hay un único y mejor coeficiente. ¿Sí? Aún la B de Cramer, que podría ser relativamente interesante de usar, tiene dificultades, tiene problemas, es insuficiente, no nos permite entender plenamente si la distribución observada se corresponde con las conjeturas que yo tengo. La segunda idea, que para calcular un coeficiente se necesita tener claro qué dice la hipótesis, qué se desprende de la hipótesis en términos de objetivo de asociación. Está claro de que embarcarse en el cálculo de un coeficiente y análisis de coeficiente tiene sentido toda vez que la hipótesis requiere ir más allá de la independencia estadística. Es decir, cuando la hipótesis habla de magnitud, habla de ciertas combinaciones peculiares de valores o habla de un sentido de la relación. Y finalmente, importante resaltarlo, el coeficiente de asociación, incluso aquel que pueda parecer más pertinente para el análisis hecho, no sustituye a la lectura de la tabla de contingencia. Muchas gracias.